terminal. La primera hipótesis o la hipótesis del receptor del neurotransmisor afirma que los receptores pre- y postsinápticos están regulados al alza, ¿vale? Por tanto, primer paso, los receptores están regulados al alza, como indico aquí, ya que hay pocos neurotransmisores, ¿vale? Como hay pocos neurotransmisores, como hay poca neurotransmisión en el ambiente, los receptores se regulan al alza. Y esa señal le indica a la neurona vecina que no libere más serotonina. ¿Veis cómo en realidad lo que se está creando es una controversia? Se regulan los receptores al alza porque hay pocos neurotransmisores, pero esa señal a su vez le dice a la neurona vecina que no libere más serotonina, ¿vale? En este caso se desarrollan algunos síntomas específicos, como por ejemplo ansiedad, ¿vale? Son otros síntomas que están asociados con la depresión, dependiendo de la región que esté afectada, ¿vale? Esos son los síntomas secundarios que iremos viendo a lo largo del capítulo, que se van produciendo en cada tipo de perfil, ¿vale? En cada tipo de región afectada. Segundo, cuando el SSRI, cuando el inhibidor selectivo de recaptación es administrado de forma aguda, sube la serotonina debido a ese bloqueo del transportador. El transportador deja de bloquear y sube la cantidad de serotonina. Por tanto, el bloqueo del SERT presináptico no da lugar inmediatamente a un gran incremento del impulso nervioso, a un gran incremento de la neurotransmisión. ¿Por qué? Porque se están adaptando los receptores, están cambiando su sensibilidad. Cuando se inicia el tratamiento, la serotonina sube más en el área somatodéndrica, ¿vale? Somatodéndrica, a través de alrededor del soma, ¿vale? Localizado en el RAF mesencefálico, en este caso esta vía serotoninérgica, estamos localizados en el RAF mesencefálico debido al bloqueo del SERT, del transportador, más que en áreas del cerebro donde terminan los axones. Por tanto, la primera acción del antidepresivo se produce en la zona somatodéndrica. Eso hay que apuntárselo. Más que en la zona del botón terminal, ¿vale? Más que en la zona del botón terminal del axón. En el área somatodéndrica de la neurona es por donde primero aumenta la serotonina. Esto es pregunta de examen, ¿vale? Cuando los niveles de serotonina aumentan en el área somatodéndrica, estimulan los autorreceptores 5-HT1A, que son los autorreceptores que están en este sitio ubicado. Como podéis ver en esta foto, este iconito es el de los autorreceptores que están en el área somatodéndrica y este iconito es el de los receptores postsinápticos que están en la possinapsis, como dice su nombre. ¿Qué ocurre? Que primero se tienen que regular estos receptores y después se tienen que regular estos receptores. Por eso el efecto terapéutico de los antidepresivos no es inmediato. La acción de los niveles de serotonina elevados sobre los autorreceptores hacen que estos autorreceptores se regulen a la baja, ¿vale? Y al regularse a la baja pierden su capacidad de autogestionarse. Esta desensibilización ocurre porque el incremento de serotonina es detectado por estos receptores y esta información es enviada al núcleo celular de la neurona. Por tanto, cuando ya ven excesividad del neurotransmisor, le mandan al núcleo de la neurona esa información y la neurona manda información para empezar a cambiar la sensibilidad de los receptores y regularlos a la baja, ¿vale? Y eso lo van haciendo con el tiempo, eso no es inmediato, ¿vale? Y eso es un poco a lo que hace alusión el libro en el sentido de decir que el efecto terapéutico de los antidepresivos no es inmediato. El curso temporal, el tiempo que tarda la desensibilización corresponde con el inicio de la acción terapéutica de los SSRI. Cuando ya se están desensibilizando los receptores, cuando ya se están regulando a la baja, ya empieza a tener efecto el antidepresivo, ¿vale? Cuarto, una vez que los autorreceptores son desestabilizados, son desensibilizados, la serotonina no puede continuar inhibiendo de forma efectiva su propia liberación. Por tanto, la neurona serotoninérgica queda desinhibida. Esto es un poco lo que se dice que la liberación de neurona está encendida en los terminales axónicos, ¿vale? Y en ese caso continúa el flujo de serotonina. Quinto, la serotonina se acumula en la sinapsis y provoca que los receptores postsinápticos, los que están aquí en la zona roja, se desensibilicen también. Es decir, cuando ya empieza a haber mucha serotonina en esta zona, en este campo, estos receptores, en este caso postsinápticos, empiezan a desensibilizarse y también se regulan a la baja.
la reacción del genoma de la neurona, la reacción del genoma de la neurona de aquí, de donde está la información, donde está el núcleo, empieza a mandar instrucciones para que esos receptores se regulen a la baja, ¿vale? Por tanto, en teoría, existe un mecanismo farmacológico en cascada a través del cual los inhibidores de recaptación de serotonina ejercen sus efectos, aunque un poquito desfasado en el tiempo porque tarda un poco, y hay una desinhibición de la liberación de serotonina en las vías claves del cerebro, ¿vale? En este caso, pues el rasgo encefálico que hemos visto antes. Quedaros un poco también con el nombre donde se están produciendo, que eso viene aquí, con el nombre donde se están produciendo esas acciones, que en este caso, pues en el rasgo encefálico, que es la zona clave donde se produce este cambio. Y la segunda propiedad, lo que es la segunda regla que sugiere la teoría, es que los efectos secundarios, esos efectos de ansiedad, esos efectos secundarios que causan los antidepresivos, son causados por los efectos agudos de la serotonina en las vías y receptores no deseados. Es lo mismo que hemos hablado siempre. Cuando nosotros aplicamos un fármaco al cerebro, ojalá pudiéramos decir, quiero que vaya a esta zona en concreto, pero eso no es así. Se extiende por todas las vías del cerebro que estén indicadas para que produzca ese mecanismo de acción, o bien que bloquee un transportador, o bien que degrade una enzima, o bien que estimule un neurotransmisor, pero eso no lo va a hacer en esa zona en concreto, eso lo va a hacer en más zonas del cerebro. Por tanto, es con lo que hay que tener cuidado a la hora de controlar, balancear el peligro y las amenazas que pueden tener los efectos secundarios, ¿vale? Muy bien. Una vez visto ese punto, vamos a ver las propiedades únicas de cada inhibidor selectivo de recaptación, ¿vale? Vamos a empezar viendo lo que son, por ejemplo, dice, no hay dos SSRI, no hay dos inhibidores de recaptación de serotonina selectivos con características farmacológicas secundarias, y vamos a ver en concreto 6, ¿vale? 6 que os lo he puesto aquí abajo. Ahora vamos a ir viéndolo uno, pero son la fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina, citalopram, ¿vale? Que es el que tiene el enantiómero R, que se le quita, y entonces aparece el citalopram, porque el enantiómero R tiene propiedades histamínicas y da sueño a altas dosis, que es como funciona, ¿vale? Entonces, vamos a ver eso por encima, que ya lo estuvimos viendo el otro día, pero bueno, quiero que hagamos un repaso porque me parece un tema importante. Tiene acciones antagonistas del receptor 5-HT2C, ¿vale? Con eso tenéis que quedar, por ejemplo, con la fluoxetina, es antagonista, ¿vale? Hemos dicho que cada uno de los inhibidores va a tener propiedades diferentes y este en concreto es antagonista de este receptor de serotonina. Desinhibe, por tanto, al bloquear este receptor, se desinhibe, se refuerza la liberación de norepinefrina y dopamina. Eso ya lo vimos en el capítulo anterior cuando estuvimos hablando de la serotonina. Es generalmente activador. El paciente lo que detecta, lo que describe cuando se le indica este fármaco, cuando se le prescribe, son altas concentraciones, en este caso de energía, porque dice que bueno, se siente más enérgico, se siente mejor, mejora la concentración, mejora la atención y además reduce la fatiga, ¿vale? Por tanto, ese efecto que produce este tipo de fármaco, pues en este caso es enérgico y es positivo. Y además parece ser que es un fármaco adecuado para pacientes con afecto positivo reducido, ¿vale? Cohetes de California. Y tiene una potente acción antidepresiva. Entonces, cuando se hace un antagonista alfa-2 y se combina con un SNRI, se le llama combustible para cohetes de California, ¿vale? Y conllevan una potente acción antidepresiva. La mirtazapina combinada con SRI, combustible para cohetes de California, ¿vale? Aunque la mirtazapina no bloquea ningún transportador de monoaminas, hemos dicho que eso no bloquea ningún transportador, simplemente es un antagonista del alfa-2, tiene potentes acciones antagonistas sobre los receptores 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3 y los receptores histaminérgicos, aparte de lo suyo, ¿vale? Aparte del ser un potente antagonista del alfa-2. La mianserina, que es otro fármaco, tiene potentes propiedades antagonistas alfa-1 que tienen a mitigar su capacidad de reforzar la liberación de serotonina. Eleva la neurotransmisión noradrenérgica con propiedades antagonistas de estos receptores y antihistamínicas. La acción antagonista del 5-HT2C como potencial mecanismo antidepresivo contribuye al efecto antidepresivo de la mirtazapina y la mianserina también por otro lado.
Acciones antihistamínicas H1 deberían aliviar el insomnio por la noche que producen los pacientes con antidepresivos y mejorar la ansiedad durante el día. Pero a altas dosis hay que tener cuidado porque también puede provocar un letargo durante el día. Las acciones antihistamínicas H1 podrían provocar aumento de peso, ¿vale? Acciones antihistamínicas y aumento de peso, señores, es otra cosa con la que os tenéis que quedar y tenéis que relacionar de cara al examen. Los antihistamínicos suelen provocar aumento de peso. Y eso puede ser una pregunta de examen porque es básica y os podéis quedar con ella a través de la lectura entre líneas que se van haciendo en los párrafos, ¿vale? Acción antagonista 5HT3, que es una acción antagonista de este fármaco. Estos receptores se localizan en la zona de activación del tallo cerebral, una zona de activación del tallo cerebral, donde de lo que se encargan es de mediar en temas de náusea, vómitos, tracto gastrointestinal, diarrea, motilidad intestinal, etcétera, etcétera. El bloqueo de estos receptores, el antagonista de estos receptores, el bloqueo, puede proteger contra efectos secundarios gastrointestinales inducidos por la serotonina, que suele acompañar a agentes que liberan la serotonina. Entonces, normalmente en este tipo de fármacos se añade un antagonista de este receptor para evitar estos tipos de problemas de náusea, vómitos, diarrea, etcétera, etcétera. Te lo pueden perfectamente recetar aparte, ¿no? Los receptores 5HT3 de serotonina, los receptores 5HT3 en el cerebro también regulan la liberación de diversos neurotransmisores, especialmente de noradrenalina y de acetilcolina, ¿no? Pero también posiblemente dopamina, serotonina e histamina, ¿vale? Bueno, simplemente quedaros un poco con la acción antagonista de este receptor que provoca estos problemas, ¿vale? Normalmente el incremento de serotonina provoca estos problemas y si antagonizamos este receptor estamos mejorando estos problemas. Agentes como la mirtazapina con propiedades antagonistas de este receptor refuerzan la liberación de todos estos neurotransmisores que hemos visto y podríamos contribuir a su vez a hacer acciones antidepresivas, ¿vale? Inhibidores de la recaptación de serotonina y antagonistas de serotonina, fijaros, ¿no? Inhibidores de la recaptación de serotonina y antagonistas de serotonina. Pensadlo, ¿vale? Inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿vale? Por un lado, que lo que queremos es que inhiba los transportadores de serotonina para incrementar la serotonina y por otro lado, antagonistas, bloqueadores de serotonina. A ver qué es lo que ocurre en este mecanismo que parece un poco a priori curioso. Dice, el fármaco prototípico que bloquea los receptores 5HT2A y 5HT2E, así como de recaptación, claro, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué se llama antagonistas de serotonina? Porque hacen una función antagonista de estos receptores. Y estos receptores son frenos de la serotonina. Entonces, lo que hace es un antagonista de los frenos, que es como cortar el cable del freno. Por tanto, recapto transportador de serotonina, lo bloqueo, ¿vale? Como hacen todos los inhibidores, en su característica común, y hago de antagonista de receptores freno para la serotonina, como son el 5HT2A y el 5HT2E. Por tanto, la trazodona hace una doble función, está clasificada como un SARI y tiene una forma completa como antagonista de estos receptores e inhibidores de la recaptación de serotonina. Por tanto, dependiendo de la dosis y de la formulación, vamos a conseguir un efecto u otro. Los dos efectos al final están buscando lo mismo, incrementar los niveles de serotonina. La nefazodona es otro SARI, pero ya no se suele emplear, ¿vale? Dice, diferentes fármacos a diferentes dosis, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué a diferentes dosis estamos provocando una u otra función? Dosis de trazodona más bajas son usadas para el tratamiento del insomnio, ¿vale? Por tanto, tenemos acciones antagonistas del 5HT2C de la trazodona y acciones antihistamínicas, antagonistas antihistamínicas H1 y alfa-1 adrenérgicas. Sus propiedades de inhibición del SER o del 5HT2C son más débiles. Por tanto, a dosis bajas, perfectos para el insomnio, ¿vale? Trazodona, dosis baja, insomnio. Trazodona, dosis bajas, insomnio. El bloqueo de sistemas de activación del cerebro con el antagonista H1 y alfa-1 puede producir sueño o sedación, ¿vale? Por tanto, perfecto para el insomnio. Unas dosis bajas de trazodona pueden funcionar como hipnóticos. Dado que el insomnio es uno de los más frecuentes síntomas residuales en la depresión, tras el tratamiento con un SRI, a menudo es necesario un hipnótico para los pacientes con un trastorno depresivo mayor,
La trazodona inhibe estos receptores prácticamente con cualquier dosis clínica. Una acción antidepresiva para esa dosis, debe ser una dosis elevada. Lo que ocurre cuando la trazodona eleva los niveles de serotonina es distinto a lo que pasa cuando lo hace un SSRI o un SNRI, ¿vale? Eleva los niveles, estos inhibidores elevan los niveles para actuar en los receptores de serotonina, tanto estimulación de los receptores aceleradores como estimulación de receptores freno, que causa disfunción sexual, insomnio y activación ansiedad. Con la trazodona, los receptores aceleradores son estimulados mediante la elevación de los niveles de serotonina cuando el SER es inhibido, pero los receptores 5-HT2A y 5-HT2C son bloqueados, ¿vale? Aquí lo que hay es una estimulación de todos los receptores, entonces nos volvemos un poco locos y encima causamos disfunción sexual, insomnio y activación de ansiedad. Con la trazodona activamos los aceleradores, inhibimos los transportadores y bloqueamos los 5-HT2A y 5-HT2C, que son frenos. Esto explica por qué la trazodona no está relacionada con la disfunción sexual